Saludos amigos y bienvenidos a este su Gocast con Piculín Ortiz. Piculín. Mi gente, antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave. Y T-Mobile, Puerto Rico está bien claro con eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorio, pueden ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. Tenemos a alguien bien especial en muchos sentidos. Especial porque fue un jugador que quizás muchos de ustedes hoy en día no se acuerden como jugador, pero quizás sí mucho más lo han visto en su faceta de asesor, de entrenador, de partícipe, vicepresidente en la Federación de Baloncesto, etcétera, etcétera. Con este nombre no lo va a conocer muchos de ustedes. Yo tuve esa oportunidad de verlo jugar. Con nosotros aquí hoy está Edmundo Mundi, el Potro Báez. Señoras y señores, con nosotros. Mundi, bienvenido. Chico, gracias por esta invitación, de verdad, y gracias por tenerme aquí. Un honor estar contigo, sabes que yo siempre te he admirado Gracias. por lo que tú nos diste como atleta, como baloncelista elite en Puerto Rico, y siempre mi respeto, y más que respeto, un cariño especial para tu persona. Igualmente, Mundi. Y la admiración, bueno, de vez en cuando se nublaba un poquito, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir desarrollando durante el programa. Mundi, ¿dónde naces y bajo qué circunstancias? Pues mira, yo soy de Guayama, pero biológicamente nací en Ponce. Oye, todos. Pero fui de Ponce por Un espacio día. de horas, un día, y ya al día yo estaba, tan pronto mi mamá pudo salir del hospital San Lucas en Ponce, pues me llevó a Guayama y de ahí me desarrollo. Me crié, una madre soltera, Tu mamá de Guayama también. mi mamá es natural de Guayama. Natural de Guayama. Soltera, cosas de la vida, y me crío en un ambiente donde mi figura paternal es mi tío político. Y ese señor, pues, en esta casa que vivía con su esposa, que era mi tía, vivíamos 10 personas. Cuatro habitaciones y 10 personas viviendo de una manera, yo te diría, bien funcional, a pesar de que éramos muchos en esa casa. ¿En qué barrio? Era en el mismo pueblo, En el mismo pueblo. en la calle Hostos del pueblo de Guayama. Sí. Era continuo al parque de bomba del pueblo de Guayama en esa época. Wow. ¿Y tienes hermanos? Tengo una hermana, Ajá. mayor que yo, 3 años, bien querida por este servidor. Yo te puedo decir que somos hermanos que nunca hemos discutido. Nunca hemos tenido diferencias, y cuando teníamos las diferencias nos sentábamos a dialogarlas y llegábamos a un acuerdo. Bueno, no me extraña porque contigo yo creo que tú no pierdes tu tiempo nunca discutiendo con nadie. Que yo sepa, nunca, y hemos compartido muchísimo, pero tú eres una persona muy razonable y me imagino por qué nunca has tenido ese intercambio con tu hermana. He tenido mis diferencias con muchas personas, pero siempre lo he Con dialogado. respeto, claro. Con respeto. Yo creo que lo peor que yo hice fue en Caguas cuando dirigía, que me trepé a los fanáticos. Ya mismo te voy a preguntar de eso. Yo creo que eso es lo peor que yo he hecho en mi vida, pero nada, son reacciones y yo siempre trato de dialogar con la gente. A mí no me gusta tener diferencias con las personas y cuando las tengo trato de resolverlo lo más pronto posible. Sí, a uno, como yo digo, a lo hecho pecho. Eso Claro. es bien importante. ¿Cómo aparece el baloncesto en tu vida? ¿Dónde jugaste categorías menores? Yo no jugué categorías menores.
Mis primeros deportes fue soccer y béisbol. En Guayama todo el mundo jugaba soccer. Sí, señor. El que no jugara soccer no había tenido infancia. El que no hubiese jugado Béisbol, béisbol no de la época. tenía, no tuvo infancia. So, a mí el baloncesto, mis primeros movimientos en el baloncesto fue perteneciendo al equipo de la Liga Atlética Policiaca cuando yo estaba en octavo grado, 13 años. Wow. Hacía falta un jugador, yo corría, yo brincaba, yo saltaba, y la persona que dirigía el equipo, que era ¿Policía igual? ¿O no? además de un policía, había un atleta de pisticampo, Pedro Juan Mariani, que era atleta del sí. Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, Ujú, jugó con Quebradilla ujú. 1 o 2 años, Sí. jugaba baloncesto, y ese fue el que me dijo, muchachos, inviten a fulano que ese lo vamos a poner a jugar. Y de ahí comencé y fue amor a primera vista. ¿Y no jugaste categorías menores incluso ni en Guayama, Jugué, entre los barrios, bueno, etcétera? ahí en ese momento fue que empecé a jugar. Porque era como se jugaba realmente. Ahí lo que hice fue, Pico, y me desarrollé bien rápido, me iba a jugar con los veteranos. Sí, sí, para Empecé a ir que a te la jalaran. cancha para que me empezaran a dar cantazos, para yo aprender a Sí, golpe lo que hice limpio, yo, sí. y me puse a jugar con los veteranos del pueblo. Por suerte, pues ya yo tenía desarrollado unas destrezas porque había jugado otros deportes y como lanzaba bien y pues me desarrollé me puse a jugar con ellos y ahí fue que desarrollé y me apasioné por el deporte. ¿Y siempre te gustó el deporte? ¿Siempre te llamó la Sí, atención? porque escuchaba la radio. Yo tenía un vecino en la misma calle Hosto que ya jugaba baloncesto y escuchaban los juegos de Ponce y yo comencé a escuchar el nombre de Juan Pachín Vicente Ujú, y de Guavina Gutiérrez, porque Guavina claro, Gutiérrez era del pueblo, de un barrio del pueblo de Guayama. así es. Y como pues pasaba por allí por la casa, pues entonces esas fueron mis figuras del básquetbol en esa época. Y del equipo de Guayama como tal, ¿existía los brujos No, de entonces? No. los brujos comenzaron a existir en el 71. 7-1 más o menos cuando tú siete empiezas a uno estudiar. Sí se jugaba primera categoría, exactamente. El año que yo empecé a jugar colegial Mm. fue cuando llegó el baloncesto superior a Guayama. O sea que tú fuiste origen también de esa parte de... Desafortunadamente, el coach de turno no me firmó. ¿Quién era? Víctor Ojeda, que en paz descanse. Tu pana, nuestro querido Víctor Ojeda. Pero es Muy así. querido por mí. Sí, no hay por mí. De hecho, jugué primera categoría con Vitito en Guayama y jugué primera categoría con Vitito en Aybonito. Dirigiéndote. Él dirigiéndome. Yo recuerdo a Vitito en Ay Bonito, sí, sí. Pues en Guayama llegamos a ser hasta últimos 4 en Guayama cuando comenzó la franquicia. Diego, Gomila, Pedro, Ajá. Juan Santiana. Yo jugaba con Pedro, y otros Licho Rivera, que era Licho, me del acuerdo. pueblo, Sí, 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 sí. y otros jugadores más de Guayama, y algunos que iban a integrar el equipo de superior. Jugamos. Girinun jugó conmigo en Guayama también, que en Ujú, paz descansa. ujú. No sé si tú recuerdas a Girinun. Girinun fue un atleta, un jugador de baloncesto que jugó de Santurce a finales de los 60, 68, 69. Falleció en un accidente automovilístico. Mira para allá. Y jugamos primera categoría. Y el primer apoderado fue don El, Roque doc- Nido, el doctor el Nido. doctor. El Él fue el doctor Nido. original de Ese llevar fue el ese equipo allá. original. Y yo tuve la ventaja porque entonces el doctor Nido, como Vitito no me firmó, pues me dijo, pues quédate en el equipo de anotador. Yo me quedaba en el juego, iba a las prácticas, etcétera, etcétera, porque mi mamá, que era enfermera de sala de operaciones, trabajaba con el doctor Nido. Ah, Y mira. entonces él tenía un cariño especial por mí, de verdad. Entonces, pues, el otro año, el 72, volví a practicar. Víctor tampoco me cogió. No te cogió. No, 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 no. No El me rayo cogió, pero sí jugué dio dos primera veces en el categoría mismo todo ese tiempo sitio. con él. Ajá. 3 veces me pasó con Víctor, 3. porque fui a practicar en Ay Bonito también, después de haber jugado primera categoría en Ay Bonito, y tampoco me cogió. Así que no, nunca tuve la suerte con él. ¿Qué no veía Vitito en ti? No sé, que era flaquito, que era chiquito, 135 libras, mojado, no sé, creo yo, pero yo nunca le cuestioné a Víctor por qué No, nunca me había obviamente, cogido. pero y si lo miras un poquito más allá,
tú versus los jugadores que él estaba escogiendo? Es que en esa época los nativos habíamos solamente 3, todos los demás eran New Yorkers. Yo fui víctima, yo te puedo decir en esa época, de aquella camada de New Yorkers que llegó, pero el primer equipo de Guayama era un equipo de veteranos. Estuvo Tommy Serrano, Sí, Tommy, me acuerdo. que él te lo trajo, estuvo Wichi Correa, También, de Peñuela. estuvo Phil Holstein, estuvo de Santurce, eh, ay Dios mío, el flaquito que mi amigo, ya mismo me viene el nombre, y Chiqui Buxeda, Buxeda, ese fue el chiquito. equipo, Mario Marrero, ese fue el primer equipo de Guayama. Eh, no sé, vio veteranía, vio Motora Feliciano. Bueno, un equipo de veteranos totalmente. Él vio veterano, el rookie no componía No, nada no en esos componía, momentos. en la época era así, Y sí. eso era así. Lolo Junco era Y Lolo, yo tuve la el oportunidad de Lolo Junco compartir con jugó Lolo, con sí. Guayama también en ese Sí, tiempo. sí, sí, sí. So, los primeros 2 años de baloncesto superior, yo fui anotador del equipo. Mundi, para efectos de que la gente sepa, ¿de dónde sale el potro? El potro me lo pone la gente del pueblo porque cuando yo comencé a jugar baloncesto, yo me enfiebré tanto que yo comencé a jugar en escuela superior en 9º grado, ya me pusieron a jugar varsity. Sabes que yo jugué en el Colegio San Antonio Sí. de Guayama y pues no había junior varsity, era varsity. De Punto. 9º me pusieron, yo había comenzado en 8º a jugar, me pusieron en 9º, entonces los torneos de escuela superior, jugué ahí novicio, prenovicio, y salía de un juego y me iba a otro. Ajá. Entonces el coach eh, me puso el potro. Ahí viene el potro, que es el que nos faltaba llegar porque había jugado allá 2 juegos y acá vine y me empecé a jugar. Y entonces Pedro Juan Mariani fue el que me puso ese En mi mote. época era el caballo, ahora entonces era el Ahí era el potro. potro porque era un chamaquito. Ya, ya. Eh, pero sin embargo, jugaste voleibol. Jugué un tiempito Jugaste un tiempo voleibol. en tu etapa juvenil, ¿verdad? Sí, Y yo fui similar, yo era voleibolista y después me cambió a baloncesto a los 14 años, pero era por la estatura también. Pero, ¿por qué decides por baloncesto? el voleibol yo lo jugaba por diversión. Y fíjate, cuando llego a Calle, el profesor Agustín Flores, uno de mis mentores, dirigía ya en Corozal, primera categoría y el equipo superior. Y me invitó a jugar primera categoría. Y yo le dije, profe, yo de verdad que yo juego aquí en los intramurales y jugué en high school porque pues era un deporte, pero en realidad yo no, ¿sabes? No es, el voleibol no me llama tanto la atención como para yo irme todos los fines de semana para Corozal cogiendo pon a jugar, a quedarme por allá. Y le dije que no, pero en realidad el baloncesto, porque yo sentía esa pasión Que por te el llamaba baloncesto más. y fue un deporte que me desarrollé bien rápido. Ujú. Como ya tenía unas destrezas motoras, Sí, por el la correr, rapidez, el ¿sabes? Yo me soccer, metí en baloncesto por eso. el soccer a mí me, Aburrido. pero fíjate, me encantaba y yo entraba en forma jugando soccer. Yo no sé si tú sabías esto. Mis 4 años de universidad, yo jugué baloncesto y soccer Y del soccer. equipo de la universidad. Sí, eso sí, porque Y antes se tengo un estilaba campeonato eso. de soccer. Sí, lo sé. El único de la Universidad de Calle. Recuerda que yo te veía por allí, todos esos Estaba en juegos, la high. nosotros íbamos a todos esos juegos a verlos a ustedes. Eh, pero se estilaba mucho, Mundi, que los atletas de entonces, como tú, como yo, quizás Wilito, por ahí para atrás, A Willy, hacíamos dos o tres. mi hermanito. Sí, te mencionamos el otro día. Hacíamos entonces uno o dos deportes, porque profesores así como Agustín, que yo fui parte, ¿verdad? También ahí, Luis Domenech, pues notaban, decían, ¿por qué tú no te pones para esto? Y uno pues cogía lo que viniera cogía uno, ¿verdad? Y vamos a ver, si Fíjate, se da, y bien. perdona que te interrumpa, ahora que tú mencionas a Luis Domenech, ¿tú sabes quién fue mi primer coach en la Universidad de Calle? Luis Domenech. Víctor Bueno, Ojeda. Víctor Vitito también. Ojeda. Ah, Víctor Y me dirigió, trae, ¿verdad? y apenas ese primer año
Yo creo que ha sido de los equipos, el primer año que yo jugué el live Ajá. fue Vitito. Y 7-1-2. 7-1, 7-1, 7-2. 7-1, Y el que jugaba el estelar de ese equipo de point guard era, que en paz descanse, Eugenio Geñito Jiménez. Y entonces, Geñito lo que estuvo fue un año. Se fue, entonces Luis Dómenes coge el equipo y me pone a mí de point guard y trajo a Flor Meléndez. Y trajo Flor. Sí, Flor tuvo ahí un tiempito también. Sí, 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 me acuerdo como ahora. ¿Cómo llegas a jugar superior? Pues yo iba a jugar a superior en el tercer año de Guayama. No insistente, porque yo entendía que yo podía jugar. ¿Seguía Vitito? No. Valía la No, aclaración. entonces cambiaron el coach y llegó Rey Amalver a Guayama. Y Rey Amalver fue el que me firmó. Y con la suerte que tuve, que en ese primer año el point guard estelar del equipo era Tony Pagán. Tony Pagán, por problemas de elegibilidad, lo suspendieron a mitad de torneo, y de mitad de torneo en adelante yo tuve mucha participación en esos 2 primeros años. ¿Por qué problema de elegibilidad? Porque él era neorrican y no había podido presentar la documentación exigida en ese tiempo ¿Sobre quién para era? hacerlo elegible. ¿Por dónde era Por puertorriqueño? dónde era puertorriqueño. Ya. Y ahí pues tuvo esa dificultad Tony Pagán, y entonces pues me dieron esa oportunidad de jugar, y gracias a Dios Rey Amalver fue el que me puso a mí en el panorama del baloncesto. ¿Qué clase de del coach? baloncesto superior. ¿Qué clase de coach, Mundi? Lo voy a decir aquí porque yo sé que el hijo y él nos ven, y es una persona que aprecio mucho y que aprendí un montón con él, porque yo, siendo fanático de Quebradilla, lo veía también. ¿Ves? Eso fue un palo para nosotros Y- cuando él se fue para Quebradilla. Sí, fue fuerte, yo lo sé, porque él tiene, él ofreció mucho baloncesto aquí, lo cual yo considero, y lo voy a comentar ahora en este paréntesis, que no se le ha dado lo que se merece en este país. Rey, de verdad que fue para mí una influencia en el coaching que, de hecho, fue una de mis motivaciones cuando yo comencé a dirigir, y muchas de las cosas que yo hacía y de la manera que yo entrenaba tuvo que ver con Rey Amalver. Era un refuerzo muy bueno como entrenador y como preparador, era muy, muy, muy bueno. Muy Te bueno. voy a contar una anécdota con Rey. Túmbele. Mi primero o segundo año, no recuerdo. Fue la primera vez que Guayama clasifica en una serie. Y antes de eso teníamos un juego con Isabela Vital. Pero en el Cerrito, en Patilla, había baile. Y él Ajá. ponía un curfew, y Rey era de los que se iba por el pueblo a las recoger, 10:30, a recoger. 11:30, 12 de la noche. Le estaba dando vueltas por el pueblo y nos multaba. A recoger los pollos. Y Sí, él le gustaba bailar salsa. Ujú. Él era un salsero de la mata. Estoy claro. Yo me fui con mi novia, hoy en día es mi esposa, para Patilla, al Cerrito, a bailar, bien chévere. Y cuando voy a pedir mi traguito a la barra, estaba el caballo allí. Mundi, hello, how are you, man? Oh, all right, ¿cómo estamos? Chévere, bien. Chiquimangui. Y me echó el brazo y me dijo en el oído, tienes 50 pesos de multa. I will find your ass $50. Y yo cobraba 25 semanal pico para Porque aquella pasaba, época. no, igual que yo. Tuve 2 semanas sin recibir Sin dinero, cobrar, Dios sin mío. cobrar una peseta. Eso me imagínate. pasó a mí. Pero no, de verdad súper agradecido de Rey como entrenador y como persona. ¿Cómo aceptas el reto de jugar por tu pueblo? ¿Cómo lo viste, verdad? Además de tener la oportunidad con Rey, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? ¿La exigencia fue mayor? ¿Tenías más presión? Tenía presión porque uno siempre quiere lucir bien, era rookie. Recuerda que yo no tuve mucha base en el baloncesto. Pero aprendiste rápido. Los aprendí rápido porque tuve la suerte de tener buenos coaches. Correcto. Y buena esponja que tú eras como tanto. Y entonces, como yo asimilaba mucho, Ajá. y yo era un fiebrú, y si, por ejemplo, en los tiempos que yo jugué con Vitito, donde fue el que más footwork me enseñó a mí, pues yo cuando salía a la práctica, yo me iba para la cancha del pueblo ta. Y practicaba y practicaba y practicaba hasta que me salían las cosas.
Sí, mucha presión, tuvo una aceptación tremenda porque yo en ese momento era el único de Guayama que estaba en el ¿Estudiaste equipo. allí en el San Antonio? Yo era de Guayama, como te dije. Eres, sí. Soy de Guayama, y eso pues todo el mundo donde quiera que uno iba era una, tú sabes, me sentía una figura súper Siendo local más aún. súper importante en el Ajá, pueblo, ajá. tener la camiseta del equipo, donde quiera que íbamos pues te reconocían. Ese es el brujito, ese es el potro, y ahí pues nada, me sentía muy bien, pero había mucha presión. Mundi, juegas del 74 al 80 en tu pueblo. Yo jugué 7-3, desde 7-3 hasta el 80, pero con 7-3 al interrupción, 80, con la pero interrupción con interrupciones. de la pelea que se formó. No, jugué 7-3, 7-4, 7-5 me lesiono. La lesión. O sea que lo que en realidad tuve fueron 2 temporadas bien buenas. 7-5 me lesiones y empecé tarde en la temporada porque Rey como quiera me dijo, no, ya yo me había casado. Y Rey me dijo, no, yo no te voy a dejar, o sea, yo no te voy a dejar arrollado, Mundi. So, quédate aquí, ve trabajando conmigo, voy poniéndome en forma. Roberto Santiago, que era el preparador del equipo, tenía un centro de entrenamiento y ahí yo iba a tratar de recuperar la rodilla. Mundi, ¿y cuán difícil fue esa lesión tuya tan joven? Ya, entre el pico, yo te diría que fue bien traumática. Bien traumática porque yo me lesiono en Calley, que fue cuando el campeonato de la LAI que estuve jugando con Willy. Correcto. Y pues no me había recuperado y empezó la temporada y yo estaba bien atrás. Pero nada, tuve la suerte, la bendición de que el doctor Nido y Rey Amalbert eran bien afines conmigo, me firmaron para que yo tuviese un ingreso. Ya el ingreso era mayor de los $25 porque ya yo había tenido 2 buenas temporadas. Y entonces, pues de ahí en adelante, de verdad que fue intermitente. Sí, no, hubo temporadas que no jugué. Wow. En el 79 yo no filmé, yo no jugué porque mi esposa era el segundo embarazo. A los 6 meses hubo que operarla porque tenía una complicación. 50% de que se diera el bebé, 50% de perder el bebé. Wow. La operaron y yo me quedé con ella. Yo no dije, no voy a jugar, Solidario, no claro. puedo viajar, me tengo que quedar aquí contigo todo el tiempo. Después, en el 80, fue mi último año. Venía de jugar liga puertorriqueña, estaba muy bien, estaba preparado. Me dirigió otro puertorriqueño. Yo no tuve suerte con los coaches puertorriqueños, Pipo. No. No, porque en ese tiempo el coach fue Caco Cancel. Iba a dirigir San Warden. San Warden, a fin de cuentas, después de la pretemporada, no pudo regresar a dirigir. Contrataron a Caco, entonces Caco se trajo a Bobby Irizarry, se trajo a otros jugadores y entonces pues el tiempo que yo entiendo me correspondía a mí, pues él decidió dárselo a otros jugadores. Y ahí como que yo Te estaba ya desencantando. Perdí motivación, Sí, y me fui. Lo que más bien en esa temporada yo hice fue cuestionarle a él maneras de coachar. A Caco. Sí, me comencé como a cuestionar, pero de una forma... Quiere decir que ya estabas mirando para dirigir. Ya mi mentalidad estaba como... Cambiando cambiando, porque no he tenido suerte, la lesión, esto. Me gusta el coaching, ya yo había coachado categorías juveniles en Guayama. Ah, sí. Sí, Wow. y ya yo había coachado categorías juveniles en Patilla, y ya yo estaba ahí más o menos como viendo esa oportunidad. Y nada, me preparo, me voy entonces, terminó la temporada del 80, me voy a jugar la Liga Puertorriqueña y me preparé, Pico, como nunca me había preparado. Tuve una buena temporada en la Liga Puertorriqueña y en el 81 llego a la práctica de Guayama con mi bultito bien chévere y cuando voy, el coach que era de turno en ese momento no me agradó. Voy saliendo y le dije, no voy a jugar. No voy a jugar con este señor porque ya él me había cortado en Río Piedra. Porque en el 70, cuando la muerte de Freddy Lugo, Sí. yo hice toda la pretemporada con Río Piedra. Ese año fue que Río Piedra jugó
en Trujillo Alto. Dirigió, ay Dios mío. Bueno, la cosa fue que cambiaron al point guard Brignoni, lo cambiaron para Río Piedra Ajá. y toda la pretemporada. Entonces el día que me entregué el uniforme, me cortaron. El día del entrega de uniforme. El día de la entrega, me acuerdo que fue en el Pastrana Mangotri. Mira para allá. Y me dieron, el coach me llamó, el coach que era de Marista, Dios mío, bajito, flaquito, Chevy Rodríguez. Chevy Rodríguez me llama para allá y me dice, mira Mundi, yo sé que tú hiciste toda la pretemporada, pero llegó Brignoni, tengo que crearle el espacio, pero quédate para que coma. Y yo le dije, no, gracias. Chevy Rodríguez. Chevy. Entonces claro. Chevy en el 81 comenzó dirigiendo a Guayama y cuando yo fui a la primera práctica, lo vi y yo dije, no, yo no voy a pasar por este martirio otra vez. Y pues me frustré porque estaba bien, venía bien de la Liga Puertorriqueña, había tenido una temporada. Y en aquel momento, no sé si tú recuerdas, la Liga Puertorriqueña jugaban X jugadores, aquellos que tenían X cantidad de puntos en baloncesto superior podían jugar. Sí. Ya yo me había excedido de los puntos, pero... 1000 puntos. Pero ya yo, ¿qué digo? Ya yo era un veterano para ese tiempo. Ya yo ya había llevado, ya yo llevaba un par de años en la Liga de Baloncesto Superior. No. Y de ahí en adelante, en el 81, obra y gracias del Espíritu Santo y del Señor, despiden a Chevy en el quinto juego y le dan el equipo a mi amigo Lenny Santiago. Y Lenny Santiago me llama por teléfono y me dice, Mundi, necesito un assistant coach que sea, o sea, que yo pueda confiar. Y yo le dije, pues cuenta conmigo. Y de ahí seguí. Y Mundi, y en tu época jugando, ¿qué jugadores te encontrabas? ¿Contra quién tenías que...? Nestari Rivera. Perdona, ¿sabes? Bush Lee. Casi nada. Ay, Dios. Héctor Blonde. Todos los New Yorkers que vinieron en esa época. Santo Dios. Y el más que era afín conmigo en esa época era Cheito Mangual en Mayagüez. Ya tú sabes que eso era lo disfruté muchísimo, a puño limpio, Conejo Rosa, toda esta gente de esa época. Pero los que te dije, Alex Vega. Eso era otra cosa. ¿Qué clase de jugador? ¿Qué clase de jugador? Sí, hace años no lo veo, me encantaría. Hay mucho. Nelson Richardson. De hecho, Nelson Richardson jugó en Guayama, yo siendo asistente. No sé. Pues esa era la clase de jugador que yo más o menos me tenía que enfrentar. Wilito, obviamente. Wilito vino un poquito más después más tarde, porque Wilito vino... Yo no jugué contra Willy. Yo jugué con Willy. En la liga yo no jugué en contra de él. No. Nunca tuve esa oportunidad. Mite Pizarro, ¿sí? Mite jugamos en contra en la LAI. Porque en el 73 que nosotros jugamos, él jugaba de la Yupi. Sí, señor. Que en paz descanse. Ese era otro jugador nativo, que eso era un peloterazo, un tremendo atleta, pelotero, sí, señor. Un atleta de 7 pares. Tremendo jugador. Y como persona, bien bueno. Más todavía. Bien bueno, sí. Ese compartíamos afuera. Tremendo chamaco, sí. A pesar de que nunca jugamos en el mismo equipo. Sí. Pero ese era, había otro, Benji Álamo, Gaudí Luca. No sé si tú llegaste a escuchar de Gaudí Luca. Gaudí Luca jugó del Colegio de Mayagüez y jugó de Bayamón. Y tuvimos ese fue poco. Él jugó bien poco porque se dedicó a estudiar, se fue a su carrera y ahí no jugó mucho. Entonces, 8-1 ya Lenny te da esa oportunidad a dirigir. ¿Cómo miras ese proceso? Aunque ya venía visionándolo y ya tenías participación dentro de los juveniles, ¿cómo fuiste entonces a hacer esa transición? Fue una transición bien difícil porque entonces después, el próximo año, si mal no recuerdo, 8-2, dirigió Cuco Burgos en Guayama. Sí, me acuerdo de Cuco. Claro. Y yo fui asistente de Cuco también. Cuco Burgos, uno de los mejores coaches que yo he visto también nativo. Muchos fundamentos, bien conocedor del juego, un fiebrú sumamente temperamental. Bien fuerte. Bien exigente. Tuvo diferencias con el apoderado y renunció. Y en los últimos 10 partidos yo me quedé de coach. Él renunció. Él renunció.
Me dejaron los últimos 10 partidos porque ya la temporada, el equipo estaba eliminado, estaba atrás. Y no me fue bien. Derrotas y derrotas y derrotas. Bueno, Entonces, tenía pues, un equipo ya no derrotado, así que... Sí, pero no un era poquito fácil, cuesta no era arriba. fácil. Entonces, pues, ahí tuve unas experiencias a fin de cuentas, salen de mí porque yo no estaba preparado en realidad. Yo estaba en el proceso de A mejorarte. aprender, de mejorar. A mejorar. De ahí continúo, me voy a la fiebre, a lo que yo entiendo fue mi taller de progreso, de crecimiento. Me fui a trabajar al Colegio de Ingenieros. Ahí vamos. Y de ahí en adelante esa fue mi escuela. Ahí vamos, pero claro, tienes esa oportunidad en Colegio de Ingenieros. ¿Qué hizo el Colegio de Ingenieros para ser tan importante en esa época con todos ustedes? A pesar de que yo no jugué allí, nunca jugué en el Colegio de Tú Ingenieros porque yo fuiste venía de como coach Guayama, ya, yo fui como coach. por eso, sí. Y ese programa, las personas que estaban detrás de ese programa eran unas personas con visión, con compromiso y con conocimiento. Y cogían a todos esos chamaquitos Eran muchos, fueron muchos, yo recuerdo. y los educaban en el básquetbol Ujú, de tal manera que de ahí los equipos que salían, y entonces yo mataban. fui parte de ese desarrollo de los muchachos. Pero ahí estaba don Carlos Cain, ahí estaba don Tino Cain, ahí estaba Richard, ahí estaba, bueno, un sinnúmero de personas que Marcaron una Cachapito, época, Cachapito Ajá. en su momento de inicio, que Sí. fue otra de las personas que más le dio el colegio. Valgués, un muchacho joven que después no sé dónde está, no lo he vuelto a ver, se desapareció, pero fueron personas bien dedicadas al deporte. Y marcaron muchas cosas en muchos jugadores en este país, porque le dieron la oportunidad. Eh, ese club, vamos a decirlo así, conozco muchos jugadores que fueron partícipes del Colegio de Ingenieros, muchos. Incluso en Calley estuvo Gaby Negrón, Diadonet, etcétera, etcétera, que tú sabes de quién te hablo. Imagino Robert Rivera, Tony Robert, Méndez, Tony. que son, yo sé, de tu ¿verdad? Ese es Un más o poquito menos, más ellos para son acá. un poquito Sí, más son joven más que yo, jóvenes, pero pero fueron jugando Liga partícipes ahí. Puertorriqueña, yo jugué contra ellos. En el Jugaba, 80 y yo estaban jugaba, en ellos en Aguada cuando ellos ganaron. estaban en Aguada, Exacto. ellos ganaron. Eh, Vamos a Aguada a jugar, pico. Y Tony Méndez, yo lo llamo para acá y yo, Tony, vamos a apostar la dieta hoy, para el juego de hoy. y ese era loco. ¿Qué? Tony era loco. Y le habló a los muchachos. Robert, Mundi está aquí sacando pecho, quiere apostar la dieta. Y yo le, ¿qué? Vamos para encima. Entonces yo hablé con mi equipo, Nino, Lorenzi, el de Arroyo. Entonces estaban medio dudosos y yo, como quiera, yo les dije, fíjate, ya yo la aposté. Ese era el pique. Vamos para adelante. Vamos a sacar el pecho aquí. Fíjate, ellos jugando en Aguada. Y ellos tenían un equipo. Un Trabuco, Nando Ramos. Sí, sí. Bueno, ni te digo. La cosa fue que nos dieron de pasta y queso, mano. Era un equipazo, pero un equipazo. Y cuando va Tony para allá, al camerino, marinerito, Dame a lo cobrar, mío. dame lo mío, papá. Será Tony. Son 15 dietitas que tienen que venir para acá. Y yo le dije, le eché el brazo, somos amigos de toda la vida, tú sabes. Tengo un problema, Tony. ¿Qué pasó? La apoderada no vino y no nos pagaron la dieta. Y yo me imagino él se salió por techo. Pues vamos a hacer. No, pero yo hago el compromiso contigo ahora mismo que cuando tú vayas a Arroyo a jugar, vamos doble. O nada. Ella, rayo. Está bien, vamos. Bueno, la cosa fue que nunca se dio el doble porque ellos después cancelaron, Sí. el equipo de nosotros fue mejorando a pesar de que ellos tenían un trabajo. Pero pues son anécdotas de aquel tiempo que uno por amistad hacía cosas y después no podía Es cumplir. que sé muchos cuentos así, porque obviamente tuve la oportunidad de compartir con Tony y todavía de vez en cuando lo veo, Robert Rivera, todos ellos. Sí. Y comentan A muchas mí- cosas. ¿Tú llegaste a ir a la Ponte a jugar? Muy poco. Poco.
Muy poco, porque cuando empezó la fiebre a la Ponte, tú sabes, yo iba más a la cancha de Montellano a jugar. A A la bajo que está, techo. no, a la que está al lado de la iglesia, que queda al aire Exacto, sí, la en que la ahora es curvita. bajo techo, ya no, antes Ah, no era no, bajo techo. bueno, no sé, porque yo Antes hace no. tiempo que no voy Sí, por sí, esa pero es parte de bajo calle. techo Yo, ahora, sí. yo ahora en esta época de mi ¿A vida, San cuando voy a Cristóbal no? calle, voy a la casita de la música y Ah, a la bueno, plaza. claro. Sí, pero esa es la edad que estamos ahora. Sí, Pero entonces era deporte todo. En Calle era mucho deporte era, siempre. era en la curvita ahí los Sí. domingos que Mm, llegábamos, nos íbamos a jugar allí mm. y los fines de semana que yo me quedaba íbamos a jugar allí. En la semana yo jugaba en la cancha del colegio Ujú. anexo, que era bajo techo, Sí, sí. allí. Ujú. Ahí era que yo jugaba. Mundi, tú has visto jugadores en esta liga excelentes. Dame un quinteto de tus jugadores que viste en tu vida de baloncesto. No me incluyas a mí. Sácame a mí. Pero si no te, Sácame a mí. pero si no te incluyo, Simplemente te pongo pero ese si no, compromiso para ver no, con quién no, me vas a pero, comparar. pero es que si no te incluyo a ti, no soy fea, ¿me entiendes? No me incluyas para ser Nativo, justo. nativo. Nativo, nativo. No me incluyas a mí para ser justo con cualquier otro jugador que, ¿verdad? De una talla Es así. que yo tuve la dicha, a pesar de que lo vi poco, pero tuve la dicha de ver a Pachín Vicente, Macho. que era otra cosa. Eh, yo jugué en contra de Héctor Blondé, yo jugué en contra de Bush Lee, Neftalí. yo jugué en contra de Neftali. Pero ¿a quién escoges de Cuando esos tres? tiraba, cua- Por ejemplo. por eso, cuando te daba el torniquete, yo estaba galeándolo y se levantaba de frente y de espalda y la sacaba, ¿sabes? Y hubo un sinnúmero de jugadores, entonces viene la camada nueva, donde después llegó Fico López, donde después llegó Toñito Colón, donde habían unos New York los que jugaban de Arecibo, los que jugaban de Isabela, A Jeffrey Carrió, Jeffrey, etcétera. todo Jeffrey eso, era un anormal. eran Jeffrey jugadores era tremendo jugador. de verdad, sí, Jerry sí, Ocasio, o Thierry sea, Ocasio, Nelson Medina de Carolina, el Angelo zurdo, Cruz, ese era de ¿verdad? Ponce, Nelson. Y se estableció en Carolina a Ajá, jugar, pero, pero pero era de allá. su primer equipo fue Ponce. Wow. De verdad te soy honesto, se me hace bien difícil escoger cinco No, no te jugadores, quieres mojar, que es distinto. cinco jugadores como Es tal. complicado, Es pero bien eran complicado, una es camada bien de jugadores bien complicado. buena. Porque Eddie Casiano es un fuera de serie, bro. Sí, obviamente, eso lo sabemos. Entonces, poniéndolo por este lado y viéndolo a Bush Lee, Eddie Casiano, Neftalí, Eddie Casiano. Porque Neftalí jugaba uno, Sí. pero era un dos natural. Pero en tus jugadores de tu momento, cuando tú jugabas, Bueno, en jugadores de mi momento, el señor Teo Cruz, ¿ves? by far. Ahí tienes, por eso te Este, digo, no me incluye a mí, que yo sé que hay jugadores. Neftalí Bush Lee. Y estoy sacando o poniendo como tercer jugador a Héctor Blondé, que era una... No, no, era una eminencia. En la 4 yo vi jugar a Mickey Cole, Ah, no, esa era ya otra cosa. Tienes razón, que en paz descanse. que en paz Eso fue una descanse, pérdida bien grande para nuestro que equipo nacional, tanto como Ramón Ramos, jugó muy obviamente. poco. Jugó bien Mickey Cole poco. jugó muy poco porque fue Sí, muy joven que él sí, tuvo ese accidente. sí. Yo creo que si jugó 3 o 4 temporadas fue mucho. Temporadas, porque en el equipo nacional yo creo que jugó una vez nada más. Una vez, Una vez. Sí. y me falta uno. Bueno, Anyway, vamos, te lo voy a poner más fácil. Ya que mencionas a esos jugadores, ¿qué cualidades debe tener un buen jugador de baloncesto? para mí que la disciplina, sabemos que todos los baloncelistas tienen momentos de poca disciplina en su vida. Eh, que tenga unas buenas lecturas del juego. Inteligencia. Sí, esa inteligencia natural del juego. Que sea comprometido con la causa. Y
sobre todo que siga instrucciones. Yo como coach ahora, yo después de haber sido jugador, ¿entiendes? Ajá, ajá. Porque yo te puedo contar una anécdota con Wilito, estábamos Wilito, Baldo Santos, Maldillo, bendito, sí, que lo queremos. Baldo, Allende y Roberto Aponte, que en paz descanse, que fue el último equipo que yo jugué en la LAI, Aguacatón. Aguacate, y entonces vino un juego donde estábamos perdiendo en Humacao, que era el primer juego de la temporada, y el profesor Luis Dómenes nos dijo, vamos a jugar esto. Sí, vamos a hacer esto defensivamente. Y cuando vamos para allá, yo era el capitán del equipo, los llamé y los reuní y les dije, vamos a apreciar y olvídate, vamos a doblar, Wilito y yo vamos a doblar. Tú eres el tercer hombre en la... Y miramos el juego. Y él en un momento se molestó con nosotros, después fuera, dijo, gracias por ayudarnos, tú sabes, porque nosotros teníamos una comunicación con el profe, que eso era, por lo menos yo. Casualmente allí estaba Polito Hiraldo. No, Polito No, llegó vino luego. después. Y lo mismo Bozo Estrada, Después. después, más jóvenes. Todos esos fueron más, esos jugaron Y Juan Berríos también. después, todos esos fueron Sí, más fueron jóvenes que mucho yo. más para Mucho más jóvenes. 80 y algo. 80 y algo. Yo en el 75 fue mi última temporada. En experiencias como dirigente, ahora vamos a ir a entrar en cosas bien interesantes, porque quiero experiencias como dirigente vividas por ti dirigiendo, que sean buenas, pero también en el momento cuando estuviste con nosotros de seleccionado para acá, obviamente no era dirigente en propiedad, era dirigente en detrás de Julio Todo Casina y don Salvador Vilella. Yo quiero que me hables de experiencias que tuviste con jugadores en la cancha, tanto importantes como no tan importantes. Porque hay cosas, ¿verdad?, que uno en cierta manera pone en un balance y uno dice, pero estas cosas pasó por esto, por lo que sea. ¿Qué experiencias tuviste como dirigente dirigiendo jugadores, ¿verdad?, en la cancha? Significativas. Sí, vamos a empezar por la significativa. Eh, bueno, primero el estar ahí y manejar egos como el de ciertos jugadores, Carlos Arroyo, José Ortiz Todos pasamos por eso, sí, José sí, sí, en Ortiz confianza. no se quedaba atrás, En confianza. Eddie Casiano. Tratar yo encontrarme con esos jugadores elite y tratar de uno como coach nuevo, joven, venderle las ideas, en ocasiones se me hizo un poquito difícil y teníamos que sacar el mollero, a pesar de que yo era más bien el scout del equipo. Sí, lo sé, Y pero también estaba bien cercano a nosotros. Bien cerca. Bien cercano a nosotros. Bien cerca. Yo creo que lo más difícil fue manejar ese tipo de situación. Porque yo el resto del tiempo, cuando Julio me daba la oportunidad de manejarlo de la jugada, pues yo siempre tuve la dicha de que ustedes eran Receptivos. bien receptivos. Manejar eso. Fuera de ahí, Pico, te digo honestamente, dificultades como tal, muy pocas, porque yo siempre trataba por lógica, llevarle a los jugadores a que entendieran mi idea, yo a venderles la idea. Mira, pero si ves esto de esta manera, yo lo veo así, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, si tú sabes, tú sigas haciéndolo de tu manera. Esa era la manera de yo tratar de convencer a la gente de venderle mi producto, ¿entiendes? O sea, cuando yo te decía, no ven a levantarme a mí el último, así lo compraste. En ocasiones sí, en ocasiones no. En ocasiones, cuando yo escuchaba eso de José Picolín Ortiz, pues entonces me daba la gana de ir primero a despertarlo. Vamos a hacer un par de anécdotas para que la gente se ría un poquito, pero también que conozcan circunstancias, ¿no?, reales dentro de lo que vivimos en esa época mía de mi salida. Bueno, el último cuatrenio. La última parte tuya de selección nacional. nacional. Sí. Vamos a empezar por Toluca. Toluca.
Es que El llamado a Toluca, que había que ir con sangre extra, porque nosotros el nivel del mar, y treparnos allá arriba, que era donde van nuestros corredores a hacer entrenar, su entrenamiento, que nos encontramos a varios allá arriba. sí, No sé si te acuerdas. sí. Vamos por ahí. Bueno, primero, imagínate, Julio Toro con su 6:30. Ay, ¡Vayan 30! ¡Vamos, Mundi! ¡Ponga a correr el reloj! Entonces, decirle a estos jugadores que tienen que dar esos sprints en X cantidad de tiempo. El comportamiento no era el más fácil porque no. había quejas, había molestia, había ajoguillo, como decía Como Guillo, pero grande por la altura. la altura, entonces el buscar el oxígeno y Julio empeñado. No, Mundi, que las palpitaciones le tienen que llegar a 130. Ajá. Y cuando llegan a 130 de ahí bajamos. Y entonces 120, vamos para arriba. Eh, el comportamiento de ustedes, de gritarle a uno, Ahí fue cuando negociamos, en vez de los 6 en 30 negociamos por hacer la X. ¿Te la acuerdas? X. Porque era la brisa era mucho mejor y no había que parar tanto. A Después parar. no sé si recuerdas Sí, claro que esa sí. negociación con De Julio. esquina a esquina, Sale, sale. pero no quiero menos de 100 Entonces, sprints cruzando la cancha cruzando la cancha y en X. en X. En X, mano. Entonces en el baseline, pues ahí jogueaban un poquito, sprinteaban. Esa Y negociación fue jogueaban peor. porque entonces ahí aumentó la cantidad. Exacto. No sé si recuerda Pues los parones no era la mejor. los famosos tapeos contra el tablero. También, ahí sí, de ahí Y surgieron. entonces, una bola allá, una bola acá, y no bajábamos de 30 minutos, ¿estás viendo? ¿Quién se Y va? tapea, y tapea, y tapea. ¡No! Y da, y corre, y corre. Y la bola no podía picar. Porque si picaba, entonces Julio paraba el reloj. Sí, Y empezábamos nuevamente. volvía otra vez. Así es. Pues ese malestar que creaban ustedes, ese tipo de entrenamiento, esas peleas que tuvimos, esas batallas. Picu robando. ¡Pico! Roba. Otra de las situaciones que yo tuve, no sé si Sí. Julio me puso a pitar un día y yo no le pité un foul a un caballero. A mí fue, ¿verdad? No, ¿a quién va a ser? Entonces, pues ya tú sabes que Pico empezó a recriminar, a decir, vete pa'l carajo, y tú, pero si no vas a pitar, ¿verdad? Ah, Siéntate mejor. tú no quieres que yo pite, tú no quieres que pues yo no me voy a sentar, pero no voy a pitar. ¡Pa! Y, No me, pitó. y me metí el pito por aquí. Y se entraron a burronazo. Ahora sí vamos a pelear. Ahora sí que vamos a Pues, jugar. Ahora sí que vamos a pegar. Sí, porque si no va a pitar. O Si no- pitas o no. No, yo era selectivo en los pitos, entonces bueno, fácilmente todo. Digo, eso, Ahora no hay eso, pito. eso tiene un propósito, vamos a Sí, ser sí, claros. sí, No sí. era por enojarme a mí o a ninguno. No. Es simplemente que los juegos se pueden dar de esa manera. Y ¿Dónde? eso yo lo entendía, pero vamos a entrar a Garnata, pues vamos a entrar a Garnata. Vamos a entrarnos a puño, pero vamos a Ya, entrarnos a no puño. No pites pite, nada. no pite, salte. Entonces Pico me mandó a sentar y yo dije, no, yo no voy a sentar. Pero nada, fueron encontronazos de cosas normales en la Sí, cancha, no, cosas... nada personal. pero lo más difícil era cuando yo iba a tocar las puertas, ¿entiendes? Que entonces gritaban, no, yo voy a entrar, no, que... Y yo volvía, insistencia, porque era lo que me correspondía a mí, ¿entiendes? Tratar de llevarlos a que fueran a desayunar, a que se levantaran temprano, a que tuvieran la mejor disposición. Y después Julio se encargaba de ustedes allá adentro. Bueno, ¿qué otras anécdotas? Vamos a hablar de anécdotas ahora importantes, necesarias. En los compromisos, como bien hablamos, ¿verdad? De jugadores, jugando o no. Vamos a mencionar algunas de aquí, del torneo 99. No, 2003. Vámonos a 2003. 2003, ok. Es que hay varias ahí porque, para que, no sé, nos podemos reír un ratito, pero son curiosidades. Bueno, yo tuve una que yo nunca la olvido, que fue contigo, Fico. Y te la tengo que mencionar porque la estábamos comentando afuera.
En el juego de la clasificación, que fue contra Canadá, era el juego de ¿vamos a las Olimpiadas o no vamos a las Olimpiadas? Y Julio Toro, estando Manolo Cintrón, Julio y yo en la habitación, me dice, búscame a José, tengo que hablar con él. Y le dije, deja a ese tipo quieto, José está descansando, el juego es dentro de 2 horas, 3 horas, él está ahí. Mondi, búscame a José que yo tengo que hablar con él. La cosa fue que yo le tocó a Pico, pues la reacción de Pico, no venga chaval más, no venga chaval, yo estoy, déjame quieto. José, hasta que me abrió la puerta y lo convencí de que fuera a la habitación y cuando llegamos al cuarto, Julio lo mira, Pico se sienta en las camas del hotel, estábamos en el Hotel Caribe Hilton. Julio lo miró y le dijo, José, móntame en tus hombros y llévame al Olimpo. Y Piculín se tiró más para atrás. Yo tengo esa imagen ahí. Cárgame en tu capa, llévame al Olimpo. La capa de Superman. Y yo ahí en el Olimpo, cárgame hasta allá para yo saborear el Olimpo. Para mí, esto es, yo se lo digo a la gente, para mí Julio hipnotizó a Piculín, mano. Lo hipnotizó porque entonces después de un rato que él siguió con esa insistencia de que esto, de lo... Se fue para su cuarto y ya ustedes saben la historia, habla por sí sola. Lo que este caballero tiró en ese juego fue una cosa espectacular. Pero antes de eso, Mundi, perdona que te interrumpa. Cuando nos montamos en la Refrescame guagua, la- yo siempre era el último. El último. Yo veo a todo el mundo, le miro las caras hacia todo el mundo. Yo siempre, el último que llegaba a la guagua era yo. Como el monte y nos vamos. Yo veo a todo el mundo como que No, yo me quedaba afuera. vacilando. Yo me quedaba afuera antes de que él... ¿Quién falta? ¿José? Yo era el último. Ya está todo el mundo, bajaba. Porque como yo, mi forma de prepararme era esa. Yo no voy a bajar a estar hablando con nadie. Hay juego, hay guerra, no quiero hablar con nadie. Cuando bajo, llego a la guagua, está todo el mundo con este relax y música bien alta, la pendeja, yo cogí apagué el radio. ¿Te acuerdas de eso? Yo apagué el radio. Hay juego, hay guerra hoy. Más nadie, ¿verdad? Ya ahí fue otro cantar. Me odian o no, a mí me pusieron, como Sí, dice él, me hipnotizaron. En ese juego tú estabas en una zona. O sea, Estaba en tú otro llegaste lado. a la guagua. Sí, Tú pero llegaste a la guagua como ¿a qué hora me llamó el señor Julio Toro a mí? Temprano, a temprano. ponerme en ese spot. A ponerte así en Y ese. obviamente, Y entonces, por eso es que yo digo que Julio te hipnotizó, porque tú llegaste me a la fui en guagua una como zona, en una zona túnel total. que no permitía No. que nada externo Nada. te sacara de eso, ¿entiendes? Nada. Nada. Tú estabas ahí De esa bien parte sí me enfocado, acuerdo, de esa parte sí tú me estabas, te sentaste allá con tu... Mi concentración, sí, Y en el mismo camerino, tú sabes, tú estuviste todo el tiempo enfocado. como concentrado, Poseído. poseído, Esa es la palabra. enfocado. Parecía que estuviese molesto. No, pero no. No, pero te digo, con o sea, la expresión facial, semblante, sí. el body language, el Sí. lenguaje corporal, en un lenguaje corporal que Yo era así. no me chaven, no me molesten, yo estoy en mi zona y no quiero, ¿sabes? No quiero saber de más nadie, no quiero escuchar nada más, lo que me quiero escuchar a mí mismo en lo que yo quiero aportar en este juego. Y así fue. Y podemos contar 1000 historias Dale. no, pero yéndonos más atrás, Dale. a cuando fuimos al Mundial de Indianápolis, Dale. que estábamos en el maíz. al lado derecho maíz, al lado izquierdo habichuelitas tiernas. Era lo único que nosotros veíamos. Un expreso, un garaje que salíamos y estaba allí, cruzábamos ya. Garaje y licor. Y ahí le mismo. cortó al... ¿Qué es? Por eso, vamos. Entonces, esta gente... Aquello fue una guerra. Dale. La preparación, porque Julio se empeñó en acuartelarlo, estuvimos 15 días.
2 semanas 2 semanas y media antes, fueron 2 semanas y media Sí, señor, antes. 2 semanas y media. Metidos allí mañana y tarde y lo único que veíamos era nuestras caras, desayuno, almuerzo, cena, cancha, entre medio, cancha, gimnasio, ¿sabes? Llegó un momento que todo el mundo estaba hastiado. Hubo pelea entre nosotros, coach, jugadores, jugadores con jugadores. Estando en Nueva York, yo no sé si tú recuerdas que se formó una pelea entre Carlos y Larry. Entonces los New Yorkers, que era el grupo Rica Podaca, Larry, Sharif, no se quisieron montar en la guagua de regreso después de practicar estamos en un gimnasio bien En el bonito. club bien En el importante club aquel aquí, bien New que no, York Club, que se ese llama mismo. Fitness Club, New York Fitness Club. Entonces, Algo grande, eso era heavy. no se van a montar. Entonces, después, el patito feo de los coaches, Mundi, vete con los que Con se los que- bros. vete con los bros, así le decían los Los bros. bros. Vete con los bros. Entonces yo tuve que caminar las calles de Nueva York porque ellos no se quisieron montar nada, porque discutieron y se iban a ir a las manos. Porque un jugador, puedo decir, no, Sí, eso es una tontería, eso ya pasó. Carlos Arroyo en su afán o su manera de ser como jugador, le hizo unos cuestionamientos de una manera un poquito Fuerte. abrupta a Julio. Y Larry salió en defensa de Julio. Eh, Ah, you cannot treat the coach like that. No puedes tratar al coach de esa manera. Entonces ahí se fueron. Entonces eran los boricuitas con con los los bros. bros. Entonces ahí se formó, no, nosotros nos vamos a pie, nosotros nos vamos a hacer. Nada, Julio tenía una magia Para televisarlo todo. para, Darle cam- una vuelta así para cambiarlo. para cambiarlo y Era, virarlo como una tortilla. Ay, virarlo. era Y él un experto en eso. Sí. buscó sus maneras de resolver todo. ¿Cuáles fueron las palabras que te dijo él? Yo no recuerdo las ¿No? palabras. No, ¿tú te recuerdas? ¿A quién le dijo Carlos eso? Sí, fue Julio. Yo no lo escuché. Yo no escuché nada, ahora que Gracias por recordármelo. Sí. Allí mismo digo, ¿A quién Carlito le dijo eso, no? Se acabó todo. Yo no sé ni por qué ustedes se ofendieron. Eh, A mí, yo no escuché nada. yo no escuché nada. No Nada, y le era dijo aquí Carlos se hace lo que yo reclamándole diga. cosas. No, no dijo eso. No. Tiene derecho a hablar, dice Julio. Es que Julio de verdad no es por... Televisaba las cosas bien. Él al manejaba lado así, positivo. su psicología, él usaba la psicología inversa Sí. para resolver situaciones Y a lo absurdo. a lo absurdo. Eso era lo mejor que él tenía. Mira. Cuando se ponía en esa ya, yo ahí. Yo estando en Cagua, fue una experiencia con Julio, nos estábamos quedando antes en el 99. Yo estoy dirigiendo a Cagua y perdí un juego. Me acuerdo que el Felo me cambió a Luis Allende para Quebradilla por Orlando Vega. Yo le dije que no, la cosa fue que llegué al hotel destruido porque había perdido en Cagua. Y cuando subo, que iba a cenar, está Julio Toro allí. ¿Qué te pasa? ¿Vienes de un funeral? Y yo le dije, más o menos, brother. Perdí esto. Y él se echó a reír. Traerle una copita de vino a Mundi ahí. Una copa de vino. Y lo primero que me dijo fue, Mundi, tú no te puedes molestar por lo que tú no tienes control. Así que apréndete esa desde este momento. Usted y yo nos vamos a emborrachar aquí hoy, vamos a botar eso, vamos a dejarlo en el zafacón y para afuera. Vamos a botar el golpe. Y de ahí yo, de verdad, en ese momento yo vi el manejo de ese tipo de situación en victoria y derrota de una manera diferente. Ya que mencionas Cagua, ¿qué tuvo o cómo viviste especial en esa temporada en Caguas cuando le das a Luis Allende todo el poder del mundo, como jugador obviamente, que al nivel de que
tú quedas el dirigente del año y Luis Allende queda el MVP. Sí, ¿Qué tuvo de especial ese fue mi primer esa año en temporada? Cagua. ¿Qué tuvo de especial Eso fue, de verdad que eso fue. Pues yo asumo la rienda de ese equipo. Hubo un despido el año anterior de Georgie Rosario, después de haber estado un par de años, porque Sí. Georgie estuvo un par de años. Me ofrecieron el equipo sub-21 y a fin de cuentas, quien venía a dirigir ese año no era yo. El que venía a dirigir ese año era Rolly Massimino. Y a rayos, todavía Pero estaba por ahí. Rolly Massimino tuvo dificultades y 2 semanas antes de comenzar el torneo, ya yo había comenzado las prácticas, dijo que no podía venir. Angelo Berrío, que era el apoderado, le dice a Ralph Pagán, que era el gerente general, ¿qué vamos a hacer? Entonces Ralph dice, mira, Mundi dirigió el equipo sub-21, ya ha hecho toda la pretemporada, pues vamos a dejarlo a él. Y me dejaron. Veníamos de tener una temporada bien discreta. Y cuando yo hablo con mis compañeros, fulano, me ofrecieron el equipo. Yo no sé si darte el pésame o porque ese equipo, que si para aquí. ¿Y qué vas a hacer, Mundo? Y yo dije, pues lo voy a aceptar porque la guagua de la oportunidad se paró. Y si no la cojo, puede ser que no vuelva. Te quedas a pie. No vuelve. Bueno, pues entonces tuvimos esa oportunidad. Ya Luis Allende era parte del equipo y yo fui. En ese momento también tuve la dicha de que el equipo iba madurando año tras año. Era Gary Josué 9, Piwi, Harry, un equipo, pero tenía 2 refuerzos. Y tenía Gerald Duma y Luis, que para mí era el tranque, la ficha del tranque de los nativos. Yo le dije, Luis, este equipo es tuyo. Los chamaquitos van a trabajar para ti. Y entonces yo le fui vendiendo la idea de que el equipo era bien estructurado. Y él era el mayor de todos. De los puertorriqueños, sí. De los locales. El equipo era bien estructurado y yo más bien lo que le di fue confianza a ellos dentro de lo que el equipo era. Crean en ustedes. Lo primero que yo le dije a ellos fue, este juego se juega con hombres, no con nombres. Y ustedes son capaces de jugar este juego. Tuvo una temporada espectacular. Entonces ahí ellos como que se sintieron en confianza. Yo envolví a toda mi familia en ese equipo. Hacíamos actividades y nos íbamos para la playa juntos en los días libres. Y ellos pues creyeron en mí. Yo creí en ellos creyeron en mí, la administración creyó en mí. Y las cosas empezaron a fluir. Tan es así que Andrés Guibel estaba en San Juan. Yo tenía a Derald Dumas y conseguimos que Andrés Guibel se fuera para Cagua. Cuando se eliminó, no ese mismo año. En medio de la temporada, Andrés Guibel vino como refuerzo para nosotros. Ya teníamos como 10 juegos. Porque yo empecé 0-4. 0 victorias, 4 derrotas. Fuimos a Guadilla, Bush Lee dirigiendo, ganamos ese juego y después ganamos 7 juegos corridos. Recuerdo que el 7º juego fue en Cagua contra San Germán, los nenes de Piculín, y tenían 14-0 ustedes. Y nosotros les tumbamos un invicto en Cagua. Y de ahí en adelante fue que el equipo tuvimos una buena temporada. Los resultados, pues, Luis más valioso, yo dirigente del año. Y cuando llegamos, que clasificamos, tuvimos la suerte de que los 2 refuerzos se nos fueron. Andrés Guibel se fue para Grecia. Exacto. Y Derald Duma se fue para China. Conseguimos nada. Después en la primera serie nos fuimos porque no pudimos con el empuje, no teníamos el equipo como tal. Pero fue eso, la confianza de parte de los jugadores hacia mí y mía hacia los jugadores. ¿Cómo te sentó ese técnico del año? Bueno, imagínate, Pico. Era recogiendo, mi primer año de ser head coach. Exacto. Porque yo, todas mis experiencias anteriores, había sido assistant coach. Y las veces que había dirigido, había sido interinamente 2 o 3 juegos en lo que aparecía el otro coach. Imagínate, para mí fue una de las vivencias más satisfactorias que yo tenía en mi vida.
Muy bien. Obviamente, siendo asistente de Flor y Julio, se consideran dos entrenadores top nuestros. Esto, ¿qué resalta de lo que aprendiste de cada uno? ¿Qué diferencias hay? Hay muchas y ahí no hay ninguna. Porque los dos son Porque el unos bien común es lo conocedores. mismo. Mira, ahora que tú traes eso, antes de que yo te conteste la pregunta, yo me fui en una avanzada de scouting a Argentina, o más bien a Sudamérica. Y yo estaba en diferentes lugares, cogiendo clínicas, viendo juegos del suramericano. Y cuando llego a Argentina, a mí unos periodistas me preguntan, ¿cómo se va a dar eso de Julio y Flor de asistente, siendo coaches de filosofías diferentes? Y yo le dije, fácil, porque además de ser buenos entrenadores, son amigos. Claro. Más que amigos, son hermanos. Ese es el denominador común. Ellos pudieron en un momento dado tener diferencias, pero ellos nunca eso afloró. Nunca Ellos, separaron nada. nunca. Nada los separó nunca. Nunca. Ellos siempre estuvieron ahí trabajando, unidos, criterios diferentes, pero a fin de cuentas se unió y fue de mucho beneficio para el equipo nacional. Mi opinión es que la vida los une en el 79. Mira qué cosa. Y los separa. Porque entonces ya se siguen uno por su lado cada uno. Pero luego ya en la parte final mía se juntan otra vez. Y fue como si nada. Yo creo que fue la continuidad del 79. Yo lo vi así. ¿Verdad? Obviamente jugaron en contra aquí en la liga cuántos años, ¿no? En sus respectivos, ¿verdad? Trabajos distintos. Disculpa que te haya No, interrumpido. no, no, no. Ahora que tú dices eso, en El Salvador, tú no estabas en ese No, torneo, era Juegos Centroamericanos. Daniel, Sí. Julio dice, el equipo A lo dirige Flor, el equipo B lo dirige Mundi y Manolo en un scrimmage. Flor había estado ausente por la mañana y habíamos montado unas movidas. Pero él no las tenía porque yo no sé, no recuerdo la razón por la cual él no estuvo presente en la práctica de la mañana. La cosa fue que él no fue y nosotros montamos esas movidas, Manolo y yo, y Julio dijo, ustedes van a jugar las jugadas que practicamos, etcétera, etcétera, y vinimos. Manolo y yo llamamos esta movida que Flor no la sabía y ya tú sabes que Flor es competidor pero duro. hasta durmiendo, ¿me Sí, entiendes? señor, sí, señor. Entonces digo, ¿de dónde rayos ustedes sacaron eso? Ustedes están inventando eso, no es lo que Julio quiere. Y empezamos a una discusión de compañeros, pero un poquito Acalorada. acalorada, porque entonces yo le dije, ve, eso te pasa por no venir a la práctica de la mañana, que yo no sabía. Y se lo saqué en cara. Y ahí Flor, ya Ahí sí que lo floreciste bien florecido. no, ahí Flor se me fue se le explotó la no, usted me está faltando al respeto, nada. Se acabó la práctica, terminamos, nos fuimos a almorzar, seguimos siendo hermanos porque nosotros somos Guerrero, guerreros de la cancha, guerreros del de la field, vida, tú sabes. seguro. Pero hasta eso yo tuve experiencias de encontronazos entre nosotros mismos por situaciones de jugadas. Sí, sí, sí. Eso siempre pasa, eso es el reto es así. Pero si marcaras alguna diferencia entre uno y el otro, Si marcara una diferencia en uno y el otro, la manera del trato de Julio, de cómo manejar el violín ver- versus los ver- guantes, versus, exacto, la manera de Flor ser bien más fogoso. más Yo le severo, llamo fogosidad. más severo en sus insistente, planteamientos, seguro. insistente. Sí. Julio le da más color. Entonces, como tú dices, el violín te va buscando la vuelta, no, eso no importa, eso vamos a buscar, le pone música a la cosa. Flor no, Flor va bien directo a las cosas, bien exigente, y lo que te tenga que decir te lo va a decir. Sí, va derecho, sí. Él va a ir de frente todo el tiempo a decirte lo que él siente y no lo tomes a personal. Y lo que quiere hacer.
No lo tomes personal No. porque no tiene que ver nada No, con tiene lo nada que ver, no personal. tiene nada que ver. Tiene que ver con lo competitivo Así es. del ser humano Flor Meléndez, que siempre le sacaba a los tipos lo mejor de sí, Bien brutal. siendo bien exigente. Bien ¿Entiendes? brutal. Mundi, estuviste en Notre Dame, en Cagua, en San Antonio, en Río Piedra, obviamente siendo, ¿verdad?, dentro del desarrollo mismo del deporte nuestro de baloncesto en el país. Este, ¿Qué pudiste observar en nuestro baloncesto mientras estuviste hablando, pues, de la parte escolar? Era mucho más, era bien competitivo, Había muchos retos. sí, era bien estructurado, las normas se seguían, había un respeto hacia la autoridad, hacia las organizaciones, se trabajaba mucho con los fundamentos en esa época. Había tiempo para ello, Mundi. Había tiempo para ello porque, por ejemplo, cuando yo trabajé en Notre Dame tú podías participar en X cantidad de torneos, No más. no más. Jugabas la liga, Ujú. que era 2 veces a la semana, Intercolegio. entre las escuelas que pertenecían a la Correcto. liga, Sí. y luego tú tenías X cantidad de torneos. Y tú trabajabas ahí y tú tenías que ser selectivo con los torneos. Llegó un momento en que era solamente 5 torneos que tú podías participar. Mm. Se comenzaba la temporada en noviembre y en febrero estábamos fuera del básquetbol. A los atletas tenían la oportunidad de ser lo que tú y yo hicimos, de participar en más de un deporte. Hoy en día es más complicado en ese sentido porque las ligas de baloncesto comienzan en octubre Correcto. y terminan el año pasado terminó en abril. Entonces, pues, el atleta se dedica solamente Un a deporte. un deporte. Hay más exclusividad, a lo mejor para uno, hay gente que dice que es mejor, hay gente que dice que es peor. Yo entiendo que hoy en día salen menos atletas elite comprometidos a un deporte en baloncesto que cuando nosotros nos desarrollamos, Pico. Yo creo que se debe regular un poquito más en este momento. La regulación para que se practique más y se juegue menos, Una, para que se imagino. practique más y se juegue menos. Y dos, para reducir la cantidad de lo que se está haciendo hoy en día, que por eso es que tú no puedes practicar tanto. Y ya que se le ha entregado tanto o todo a todas estas ligas y a todos estos dueños de ligas, ¿cómo lo vas a recuperar? Es bien difícil. Es sumamente difícil. Yo, en un momento dado, siendo presidente de la comisión técnica, tratamos de entrar y es bien difícil porque todo el mundo tiene un interés. Todo el mundo tiene intereses creados en estos torneos. Todo el mundo tiene, como yo digo, una finca, una parcela. Y tú controlar este tipo de situación ahora es sumamente difícil porque nadie, ¿cómo tú vas a quitar liga? A no ser, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio de ingenieros, a mí yo participaba en 3 torneos al año. Hoy en día se participan en todos. Nosotros participábamos en la federación, en los LATS y en la Liga Vidi, que era antes. Fuera de ahí, nosotros no participábamos en más ninguna otra liga. Y nos daba tiempo a hacer las actividades dentro del programa, el intramural del programa, practicar y sacar un núcleo. Aquellos que no hacían las selecciones seguían en el torneo local. Hoy en día ya no se puede hacer eso porque los papás son los que quieren que los nenes jueguen en todas las ligas. Entonces, ¿cuál es el mayor reto que enfrentamos hoy en día en cuanto al desarrollo de Que nuestros los papás creen jugadores? conciencia del daño que le están haciendo a sus hijos. Y eso es bien difícil porque los papás lo que quieren es vivir, experimentar experiencias vicarias que ellos no tuvieron cuando ellos fueron nenes. Y ellos se creen
que los nenes ganando o jugando torneo tras torneo los va a llevar al máximo al tope de la cúspide en el deporte elite. O a ser ganadores. O a ser ganadores. Digámoslo así, del deporte. Y yo entiendo que eso hasta cierto punto es hasta contraproducente. Totalmente. Porque mientras menos tú entrenes, más posibilidades de lesiones tú tienes. Y está comprobado que hoy en día, en la época de nosotros, yo me lesioné, pero ya yo estaba en universidad cuando yo me lesioné por primera vez. ¿Y cuántos atletas nunca se lesionaron? Y jugábamos en cemento y jugábamos con tenis Converse. Y sin no había... techo. Bajo el sol. Bajo el sol. Entonces yo entiendo que el sobreuso y la sobrecarga de estos juegos, sin la preparación adecuada, además de que yo entiendo, estuve hablando el otro día con un compañero donde está tratando por estudio, no porque Mundival lo dice, no porque Ángel López Panelli lo dice, no porque Georgie Rosario lo dice, que Georgie es uno de los coaches que yo considero bien capacitado en la categoría. Y yo también. ¿De qué se debe enseñar en tal edad? La gran mayoría de los chamacos o la gran mayoría de los entrenadores fuerza a los jugadores a llevar a cabo destrezas que todavía el cuerpo no está preparado para ejecutar. Especialmente en las edades de 5 a 10 años. Es que a esa edad lo que se juega es para diversión, no se juega para estar compitiendo, pero yo sé que ya no. Pico, eso ya no existe. Pero sin embargo, y perdona que te interrumpa en tu pensamiento, a mí me parece que también los coaches no han tomado esto en serio o sea, están jugando el juego de los padres. A eso me refiero, en cierta manera. En los coaches en categorías menores. Esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Mundivae. Con mucho respeto lo digo. Si alguien difiere, no tengo ningún problema, pero esta es mi opinión. Yo creo que los coaches, en su manera de, obviamente, de tener su trabajo, y etcétera, etcétera, pero están corriendo a la manera de como le gusta a los padres. Enséñame a mi hijo a ganar, o montado o no. Porque el problema es que también se roban los jugadores para otro lado. Pero a fin de cuentas, ¿qué fue lo que yo te dije? ¿A quién había que concientizar? A los padres. A los padres, lo que bien dices, pero los coaches son los primeros que tienen que tener esa rectitud. Lo que pasa es que los clubes, en el afán de los padres, tener ese beneficio, se montan en el mismo barco. Y le voy a explicar por qué. Todos los papás quieren que los niños hagan selecciones. Entonces ahí vienen las ligas, hacen la categoría de 10 años, por decirte una cosa. Antes, todos los clubes hacían un equipo. O dos, máxime. Ahora hay de todas las edades, es lo que quiero decir. Ahora de la categoría de 10 años hay 5 y 6 equipos por clubes. Entonces está el equipo A, el equipo B, el equipo C, el equipo D. ¿Cómo tú vas a enseñar a ganar a un equipo D donde el nivel del juego es bajito, en lugar de dejarlo en el programa de la escuela, del club, del grande, desarrollándolo en el intramural, que sigan ellos jugando internamente? Esa es una de las peleas mías que yo tengo. Seguimos premiando la no práctica, no ganarse las cosas, no podemos, la no excelencia. No podemos practicar porque la misma facilidad que tú utilizas para entrenar no tiene espacio para eso, porque hay 1000 clubes. Exactamente. Entonces todo lo que tú le das es 1 hora de práctica. Y quizás 1 o 2 veces a la semana, no más. No más de eso, es que no puedes porque la cantidad de equipos. Entonces, ahí vienen las ligas o ahí vienen los clubes, que es una de las peleas que yo he tratado de dar. Se me hace bien difícil porque nosotros somos muy competitivos. Nos hemos acostumbrado a esa competitividad. Cuando yo comencé en el 16 con la comisión técnica, estudiamos, el grupo que estábamos en esa comisión, estudiamos el plan de trabajo de Canadá, que es uno de los de mayor desarrollo en América hoy en día, el de Australia, inclusive el de Serbia lo vimos. El de Australia y el de Canadá, yo te digo que son espectaculares. Yo lo tengo completito. Ok.
la vicepresidenta me dijo a mí, toma, guarda esto de recuerdo. No sé si vas a Entonces, seguir en FIBA. cuando, O'Keefe. cuando nosotros tratamos de ir implementando eso, pues encontramos una pared de 7 pies de espesor, De ya cosas que has otorgado, que no puedes que es bien difícil recoger de recoger vuelta. ahora porque se perdió el control. Y al perder el control, recoger la chiringa es bien complicado. Se ha tratado de poner leyes, se ha tratado de forzar por medio del Departamento de Recreación y Deporte, Se lo van a pasar pero es que no hay manera por de, delegación. es que no hay manera de fiscalizar porque no hay personal para eso. Cuando yo fui presidente, yo visitaba las canchas. Mira la experiencia que yo tuve en Bucapla. Yo llego, hay un juego de 2 chamaquitos de edades de 7 u 8 años. El marcador, el equipo A, no voy a decir nombres de clubes, no hace falta. pero el equipo del club A le está ganando al equipo del club B por 26 puntos. Viene un nene faltando 3 segundos para acabarse el juego del equipo B, lanzó de 3, la metió. La celebración más grande que se dio en todo el partido fue la de ese nene que aún perdiendo por 26 puntos, metió ese canasto. Un milagro. Y los papás, la Oye, euforia. te digo, La euforia. se acabó el Entonces, mundo. ¿por qué tenemos que ser en esa edad competitivo, poner un marcador, si a fin de cuentas nosotros lo que buscamos es que los nenes se diviertan? Eso mismo que sucedió en esa jugada, que simplemente cuando la meta Entonces, de más cerquita también. tratamos de poner una regla de que se quitara los puntos, que todavía en la federación hay algunas categorías que no se lleva el score. Exacto. Pero los papás no. Y todo el mundo participa. Todo el mundo participa, pero los papás no compran esa idea. Si no hay competencia, digo, oye, vamos a ser reales. El juego es para competir. La naturaleza del juego es para competir. Es competencia, sí, pero hay edades para eso. Pero hay edades, yo entiendo que debemos prolongar un poquito, hasta 10 años, que esa competencia sea la competencia que nosotros queremos hacer. ¿Cuántos, Pico, perdona, que te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos jugadores del baloncesto superior comenzaron a jugar baloncesto desde los 6 años? Los hay. Sí, claro. Los hay, que muchos de ellos se han lesionado. Pero son menos. Sin empezar, claro. Aquellos que comenzaron de a los 14. 10, yo empecé a los 13. A los 14 Puruco, según lo que empezó a los 13. También, 13 años. Y por ahí yo te puedo buscar cantidad de... ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba más maduro. Y la asimilación de las destrezas y el juego es mejor cuando tú empiezas un poquito tarde. No es que no empieces temprano, es que cuando tú estés temprano trabajando con eso, sean unas destrezas específicas las que cubran. Mundi, ¿estamos en un punto point of no return? Puede ser, Pico. Sí, así lo vemos. Yo lo veo, en este momento, yo lo veo así porque es que nadie, ninguna liga va a ceder su espacio. Desafortunadamente, todo el mundo genera mucho dinero de esto. Volviendo a lo que hablamos ahorita de los coaches que quieren ser ganadores, el problema es que eso es una fuente de ingreso para estos coaches. Y yo lo entiendo. Tener 3 y 4 equipos a la misma vez. Pero puede ser un poquito más estructurado. Puede ser. Respetando un poco más el desarrollo de los jóvenes. Eso es básicamente como yo lo planteo. Yo también. Como coach tiene que respetar el desarrollo de los jóvenes. No le enséñale un chamaquito de 7 años. Es para estar divirtiéndote con él, no estarle gritando Galdea, o sea, ¿tú me entiendes? Pero es una cuestión de concienciación, primero con los que enseñan, que son los coaches. No sé si me entiendes Sí, por no, dónde te voy, entiendo ¿verdad? perfectamente y estoy de acuerdo contigo. Ahora estoy dando... Pero vuelvo yo a ponerte por el medio a los padres, que son los que llevan a los hijos a este tipo de competencia. Está bien, pero como quiera somos nosotros los dirigentes los que decidimos por dónde vamos, nenes. por dónde hay que ir. Por dónde hay que ir. Porque hay que hacer con los nenes. Realmente a la juventud. Sí.
¿Me entiendes? Claro. Porque muchos salen frustrados, aunque los papis, mi papá me podía llevar a mí a donde fuera. Y yo no quería estar, por ejemplo, en béisbol. Y mi papá seguía insistiéndome que yo iba a hacer, mandarlo a la iglesia y decirle, no, como voy a jugar, no voy nada. Mis Y me hijos, tranco. mis hijos, el hijo mío mayor me dijo, papi, no me traigas más pelota porque yo me aburro, porque no bateo. Dan Ve, los 3 outs, tengo que volver para allá para el field. lo que me pasaba a mí, yo jugué béisbol empezando y dije, a mí no me gusta el béisbol, me salgo. ¿Sabes? Pero te pongo el ejemplo, ¿no? Mundi, ¿cómo defines el éxito? El éxito para mí es lo que tú te propongas y aunque no lo logres, le metas mano. Porque muchas veces tú te propones cosas le pones el mejor afán, no se te dan, pero aún así tú tengas la satisfacción de que tú diste el máximo para lograr algo. Te esforzaste, cumpliste a cabalidad con lo que te propusiste, aunque las cosas no te salgan bien del todo. Como por ejemplo, yo no dejé de coachar, pero el último contrato que yo tuve fue en el 2015 de asistente. Yo entiendo que mi éxito en el coaching fue mejor o mayor que el de jugador, por las circunstancias que se dieron. Pero siempre trataste. Pero siempre. No dejaste de tratarlo, de intentar, de seguir intentando mejorarte en tu lesión, en lo que fuera, siempre trataste. Lo intenté, no se me dio. Y fuiste en inteligente categorías en menores, hacer no, y en categorías menores, lo que fue transición. juvenil, primera categoría, yo era un anotador copioso, ¿entiendes? Sí. Y un jugador que hubo equipos que se interesaron en mí porque, pues, por lo del potro, El que iba potro, allí, el iba potro allá. metía punto también, Iba pero allá, ¿entiendes? defendía. Pues nada, pero las cosas no se le dan a uno y por Claro. eso uno no se puede sentir fracasado. Claro, la inteligencia misma de uno, pues uno debe, no se me da aquí, pues busco otra manera. Mundi, ¿cuál es el trabajo de un asistente? El trabajo de un asistente es bombardear a los coaches con información. El trabajo del asistente es apoyar al entrenador en la toma de decisiones que él haga, ya bien sean buenas o malas. Porque tú no eres quien para decir después, yo le dije a Piculín, eso no te corresponde a ti. Tú tomas una decisión y mi trabajo Pico, mira esto. A mis asistentes, tú sabes lo primero que aquellos que trabajaban conmigo, lo primero que yo les decía es, hermano, ¿quieres trabajar conmigo? Yo contigo voy a utilizar la técnica del chicle. Mundi, ¿qué es la técnica del chicle? La técnica del chicle es que tú me vas a estar dando a mí insumo, información consistente, constantemente, de lo que tú crees. ¿Qué tú haces con el chicle? Tú te lo metes a la boca, lo masticas, lo saboreas y cuando no te gusta, ¿qué haces? Lo botas. Si te gusta, ¿qué haces? Voy a quedar masticándola. Y por eso yo usaba, con todos los asistentes, yo usaba gracias, pero no. Gracias, pero sí. Es llevar esa información, es mantenerlo informado, es trabajar con él de mano a mano y sobre todo ser fiel a la persona que te está dando de comer en ese momento. Mundi, ¿de quién aprendiste, quién te impresionó más? Vamos a ponerlo de esa manera. Tú siendo asistente. Yo tuve 3 coaches Que fuiste asistente que fui asistente. por mucho tiempo. ¿Quiénes fueron? Te hablé primero de Rey Amaler, Ajá. que tuvo una influencia enorme. Mi papá, Julio Toro, que aunque yo fui asistente de Julio Toro en 2 equipos y la selección, la influencia de Julio y la aportación de Julio a mi persona fue... Al ser humano. A la parte humana. A la parte lo mismo humana, digo yo de él. A la parte humana fue algo excepcional. Grande.
Y con el coach que más fundamentos yo aprendí, yo no tuve muchos coaches, Pico. Con el coach que yo más fundamentos yo aprendí, a pesar de que intenté 3 veces jugar con él y no me firmó, fue Víctor Ojeda. Pero siempre te veía yo con él hablando continuamente, reunido con él continuamente, me recuerdo mis tiempos en FIBA. Estaba Consistentemente, William también, consistentemente. y te veíamos allí todo el Y tiempo. hay varios coaches que yo de verdad, por la experiencia que tuve con ellos, Giorgi Rosario, eh, a pesar de que este servidor y Giorgi en un momento dado tuvimos unas diferencias, mi respeto hacia él es extraordinario. Manolo Cintrón, que es mi hermano, y eso tú lo sabes. El mismo Omar González, con diferencias que hemos tenido de personalidad y criterio, Ujú. lo considero un coach de alto nivel. Ujú. Así que yo te diría que esas más o menos son... Y se me puede escapar alguno que otro, ¿entiendes? Siempre, sí. Pero básicamente eso. Mundi, de mi parte, eh, quiero darte las gracias por soportarme tantas cosas, locuras mías en los momentos que estuvimos en la guerra, ¿verdad? El equipo nacional no había intención nunca de ofender, sino de pasarla bien y vacilarnos y que siempre tú sabes bien que te lo decía, que no era con ánimo de ofender. Cuando me ibas a levantar y te mandaba yo para lejos, levanta aquel primero. Eh, Reconocerte la aportación que has hecho en muchos de nosotros, independientemente como head coach, como asistente, yo considero que cada persona tiene algo específico que darnos en la vida. Eh, y yo personalmente te quiero agradecer eso. Eh, Agradecerte lo que haces por nuestra juventud, las preocupaciones que muestras a diario, que has mostrado anteriormente dentro del deporte que tanto amamos, que hemos Ujú. compartido. Y créeme, muchas personas que quizás, muchos de nosotros te hemos visto, quizás ahora muchos te van a conocer más por medio de nuestro podcast. Pero yo personalmente darte las gracias por todo lo que has aportado. Sé que falta mucho todavía, pero darte las gracias personalmente. Si en algún momento te hice sentir mal, no era intención, era simplemente momentos que vivimos y que compartimos, pero mi respeto siempre y mi admiración. Nada, yo de mi parte, primero te agradezco el haberme traído a este programa. Una experiencia espectacular. Yo sé cómo tú eras. Yo entendía el comportamiento de José Ortiz como jugador. Siempre el respeto estuvo, está y estará de mi parte hacia ti por lo que, como te dije al principio, lo que tú nos diste a Puerto Rico, nos ofreciste. Y lo que pasó entre nosotros, las diferencias que pudimos haber tenido, esas son cosas que yo como asistente las manejé. Mucho. Y no fue contigo nada más. No, yo sé, pero No conmigo fue no iba contigo. tanto tampoco. O sea, No bueno, fue sí, contigo nada pero más. Yo con todos tuve siempre mis cositas. Yo ripostaba, yo no me quedaba callado. sí, sí, Si sí. tú me decías, vete para allá, yo después, vete tú también, o qué sé Sí. yo, me inventaba cualquier cosa. Y era parte, yo Pero entendía que no, eso no era parte era del dinamismo exacto. Y nada, pero no agradecido era por nuestro fuerte. todo. Y he sido un batallador del básquetbol Lo sabemos. en diferentes etapas de mi vida. Eh, Lo hago con mucho afán, mucho deseo, porque me preocupa el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico. ¿Hasta cuándo voy a estar? No sé. Ya gracias a Dios yo estoy jubilado de mi trabajo mm, por diferentes razones, eh, pero entiendo que todavía tengo mucho que aportar. Vas a estar ahí, yo lo sé. Tengo mucho que aportar y mientras Jun Ramos, que fue quien me puso a mí en la federación, y lo tengo que decir, yo estoy en la Federación de Baloncesto por él. Si a lo mejor hubiese sido otra persona, no sé, lo hubiese pensado, pero
con él estoy ahí, no sé hasta cuándo vamos a estar, pero mientras estemos ahí vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Qué bueno. Nuevamente, gracias por estar con Oye, nosotros. gracias a ti, Pico, gracias a ti. A ustedes, amigos, el potro que ven aquí, conozcan mucho más de él, un educador porque yo sé que hay muchos de ustedes por ahí que fueron partícipes de su baloncesto, de su enseñanza, de su vida. Y nada, siempre hay espacio para uno, de alguna manera, agradecerle a los coaches, maestros, como ustedes les quieran llamar. Siempre hay espacio para uno agradecerle. Pero espero que esta historia, como saben, él mismo lo dice, yo fui dirigente, pero fui más asistente que dirigente, como hay otros también por ahí, pero que lo hacen con ese compromiso, con el corazón, y como él bien dice, nunca se quitó. Si no se le dio por un lado, se le dio por el otro. Así que tomen ese ejemplo de este caballero, el gran Mundo Ibaez. Disfrútenlo.